3 de mayo del 2014, la pelea más difícil de Floyd Mayweather, donde casi lo noquean desde el primer round. Floyd Mayweather contra Chino Maidana 1, una pelea que queda para la historia y mucha gente, la gran mayoría, opina que esta pelea se la robaron al Chino Maidana. Regálame un like en este momento si eres de los que opinan que le robaron a Maidana este tiro, y en este video vamos a salir de una vez por todas de la maldita duda. Quédate hasta el final del video porque al final de este videoprograma te diremos la verdad sobre esta pelea con datos y estadísticas contundentes y sabremos por fin si le robaron la pelea al chino o Mayweather ganó en buena lid. Una pelea llena de polémica. Mayweather, cuando enfrentó al argentino, ya había vencido al Canelo Álvarez en el 2013, ya había vencido a Miguel Cotto en el 2012, ya había derrotado a Shane Mosley en el 2010, había vencido a Juan Manuel Dinamita Márquez en el 2009 y a Ricky Hatton, entre otros, como a Oscar de la Hoya, y ahora le tocaría enfrentar a uno de los más grandes boxeadores argentinos de todos los tiempos, Marcos el Chino Maidana, quien estaba al borde del retiro pero había tenido un excelente récord hasta entonces. Maidana venía de ganarle a Adrien Broner en el 2013 y Mayweather era el último rival en la carrera de Maidana, y el chino se había preparado como nunca para irse por la puerta grande. Se jugaba el título mundial welter por parte del Consejo Mundial de Boxeo. La sede era el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La pelea desde el primer round estuvo llena de adrenalina. Chino Maidana no se guardó absolutamente nada, no había round de estudio. Ya había estudiado plenamente a Mayweather a través de sus videos y su estrategia era simplemente hacerlo pedazos a base de violencia y de presión brutal y constante. El primer round fue el round más duro en la carrera de Mayweather. En este primer round las alarmas se encendieron en la esquina de Floyd Mayweather. Le dieron una paliza, o esa fue la impresión que dio por el volumen de golpes tan impresionantes que soltó el chino. El Chino Maidana era una furia sin control, lanzando combinaciones brutales. Esos golpes de arriba a abajo que a veces se convertían en golpes de conejo, todo valía. El chino salió a desbaratar a Mayweather, no había otra. A Mayweather había que desbaratarlo, pero la defensa de Floyd, ese Philly Shell, era buenísimo, era perfecto. Aún así, el Chino Maidana cimbró al campeón mundial de los welter a base de golpes de poder y de presión, y los que vimos la pelea nos quedamos con la impresión de que el knockout podía ser inminente. Pensábamos que el chino iba a hacer pedazos a Mayweather en ese primer round histórico, y a mi gusto uno de los mejores primeros rounds en toda la historia del boxeo moderno. El MGM Grand de Las Vegas estaba a reventar y no cabía ni un alfiler. Todos veíamos la pelea por el morbo de querer ver a Mayweather derrotado. La pelea continuó con un Chino Maidana golpeando como en sus mejores tiempos. La diferencia de edades era notable, era importante. Floyd Mayweather tenía 37 años, nacido en febrero de 1977, y el Chino Maidana tenía 30 años, nacido en julio del 83, una diferencia de edades notable de 7 años. Chino Maidana sabía que tenía la oportunidad de hacer historia y de retirarse como el hombre que derrotó a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, a la leyenda Floyd Mayweather. El primer round de este tirazo fue el más difícil en toda la carrera de Floyd Mayweather. La pelea en los rounds 2, 3 y 4, Maidana ya seguía con un estilo muy agresivo, no cambiaba, estaba presionando con todo a Mayweather contra las cuerdas y lanzando una gran cantidad de golpes, muchos de ellos muy poco ortodoxos pero efectivos. Su volumen de ataque y golpes de poder como ganchos y uppercuts incomodaron a Mayweather, quien parecía fuera de ritmo y tuvo dificultades para contrarrestar la presión. Maidana dominó estos asaltos iniciales con su intensidad. En los rounds intermedios, en el round 5 al 8, Floyd Mayweather comenzó a adaptarse usando su velocidad, su defensa y sobre todo su precisión para neutralizar el ataque del Chino Maidana. Floyd Mayweather empezó a conectar combinaciones limpias y a moverse mucho mejor en el ring, esquivando los golpes de Maidana que empezaban a mostrar signos de fatiga. Sin embargo, el Chino Maidana seguía lanzando golpes y mantenía la pelea cerrada.
Y antes de seguir con los rounds finales, te quiero pedir que te suscribas a Richie Blog en este momento. Si te gusta nuestro contenido, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque es completamente gratis. Ahora sí, seguimos con los rounds finales. En los rounds finales del round 9 al round 12, Floyd Mayweather tomó más control de la pelea, aprovechando su enorme experiencia y su condición físico-atlética para evitar los ataques de Maidana y conectar contragolpes más precisos. El chino Maidana fue menos efectivo, pero continuó presionando hasta el final, dejando una impresión fuerte con su valentía y con su esfuerzo. Eso le aplaudimos al chino, su valentía y su esfuerzo. Al final de la pelea, los jueces le darían la pelea a Floyd Mayweather por decisión mayoritaria con tarjetas 114-114, 116-112 y 117-111 tras 12 rounds, manteniendo así el récord invicto de Floyd Mayweather de 46 victorias al momento. Y esta es la parte donde salimos de toda duda, porque las estadísticas nos muestran la realidad más allá del fanatismo. La realidad es que Mayweather, según las estadísticas de CompuBox, conectó 230 golpes de 426 lanzados, es decir, que Mayweather tuvo 54% de precisión, mientras que el chino Maidana lanzó 858 golpes, pero, y aquí viene lo importante, solamente le conectó a Mayweather 221 golpes, es decir, tuvo una precisión mucho menor de tan solo el 26%. Sin embargo, el volumen tan alto de golpes de Maidana y los golpes de poder dieron la ilusión de una pelea más cerrada de lo que las estadísticas nos dicen. Estas son las estadísticas que le ponen fin a la polémica, respetable público. Mayweather ganó bien. Al final, Mayweather conectó 9 golpes más y necesitó lanzar 432 golpes menos. Y esto le pone punto final al debate si le robaron o no le robaron al chino Maidana. Mayweather ganó bien y es de los mejores boxeadores del mundo. Esa es la conclusión de este video. Y si estás de acuerdo, regálame un like, y si no estás de acuerdo, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios, con la seguridad de que tu comentario será leído y atendido. Pero entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales muchos fanáticos y analistas creen que le robaron la pelea al chino Maidana? Primero que nada, por la agresividad y por la presión de Maidana, quien fue el agresor durante gran parte de la pelea, especialmente en los primeros rounds, donde dominó por su gran volumen de golpes y puso a Floyd Mayweather en situaciones incómodas, algo que muy pocas veces le había pasado a Floyd Mayweather en toda su carrera. Y también para muchos el estilo valiente de Maidana merecía más reconocimiento en las tarjetas, pero al final del día las tarjetas no miden la valentía del boxeador, sino la contundencia, y Mayweather conectó más con menos golpes. También en este combate creo que hubo una percepción subjetiva del daño a Mayweather. Aunque Mayweather fue más preciso, los golpes de Maidana eran más potentes y más visibles, lo que influyó en la percepción de los espectadores. Los fanáticos muchas veces solemos valorar más el daño aparente, y Maidana parecía estar causando más daño, parecía causar más impacto físico en los intercambios. También este tiro tuvo polémica por la tarjeta del empate. La tarjeta 114-114 mostró que al menos un juez vio la pelea pareja, lo que alimentó el argumento de que Maidana pudo haber ganado con una interpretación diferente. Las otras dos tarjetas, 116-112 y 117-111, fueron vistas como demasiado amplias a favor de Mayweather, considerando lo cerrada que fue la pelea. Otro factor que también influyó fue el estilo elusivo de Mayweather, que a mucha gente nomás no le gusta. Mayweather es conocido por su boxeo defensivo y técnico, no siempre es del agrado del público, que prefiere más peleas emocionantes. Y algunos fans creen que los jueces favorecen más el estilo preciso de Mayweather que la agresividad de Maidana, lo que genera acusaciones de favoritismo hacia la estrella comercial Floyd Mayweather. Las estadísticas también muestran que Mayweather fue mucho más preciso, 54% contra 26%, esto es contundente, y que Floyd Mayweather conectó también golpes más limpios, especialmente en los rounds finales, donde Maidana ya estaba visiblemente más cansado.
La capacidad para adaptarse y controlar la segunda mitad de la pelea fue un factor definitivo en este tiro a favor de Mayweather. El boxeo se puntúa por asaltos y Mayweather ganó más rounds en la segunda mitad debido a su defensa, a sus contragolpes y a su inteligencia. A favor de Maidana te puedo decir que la pelea fue muy cerrada, especialmente en los primeros rounds, donde el chino Maidana dominó con su agresividad. Las estadísticas de CompuBox muestran que lanzó casi el doble de golpes que Mayweather y su presión constante pudo haber influido en los jueces que valoraron la iniciativa. La tarjeta del empate 114-114 refleja que un resultado a favor de Maidana no habría sido tan descabellado. Mi conclusión personal es la siguiente: yo no creo que esta pelea haya sido un robo en el sentido de una decisión claramente injusta o manipulada. La pelea fue muy competitiva y ambos boxeadores tuvieron méritos para ganar. Dependiendo de cómo se valore el estilo, precisión y defensa de Mayweather contra agresividad y volumen de Maidana, sin embargo, las tarjetas de 116-112 y 117-111 sí parecen demasiado amplias para Mayweather, considerando lo cerrada que fue la pelea. Un empate o una victoria estrecha para cualquiera de los dos habría sido más representativo del combate. Y la percepción de robo probablemente surge de la subjetividad del boxeo y la preferencia de los fanáticos por el estilo valiente del chino Maidana. Pero al final del día, las estadísticas ahí están. Mayweather conectó 9 golpes más y necesitó lanzar 432 golpes menos que Maidana. Así que un robo no creo que haya sido. El estilo de Floyd Mayweather simplemente es perfecto y efectivo. No gusta a mucha gente, pero hay que reconocer su efectividad. ¿Y ustedes, el respetable público, qué opina? La opinión que realmente cuenta es la opinión del respetable público. Escríbanos lo que piensan de este tiro, que a mi gusto fue uno de los más parejos de todos los tiempos. ¿Fue robo? ¿Ganó Maidana? ¿O quizá, y solamente quizá, un empate hubiera sido lo más justo? ¿Qué opinan ustedes? Queremos leerlos a todos. Y esto es todo por el día de hoy. Respetable público, gracias por llegar a la distancia con nosotros. Y si el video te ha parecido bueno, si te pareció útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Y les mando un saludo y muchas bendiciones a nuestros suscriptores que siempre nos regalan su like y que nos apoyan con sus comentarios y con sus muestras de afecto. Ustedes son lo máximo y nos debemos al respetable público. Gracias por su apoyo. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano y socio, por apoyarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.